mecanismo por el cual podría producirse ese diálogo y esa conversación, que lo estableció el ministro de Desarrollo Social, que ayer fue declarado persona non grata por parte de una serie de gremios empresariales de la Araucanía. Pero qué bueno que señales ese punto, Fernando, porque a mí me tocó ver de cerca lo que pasó ahí. Y esa declaración pública, si quieres hacer más rato un trabajo un poquito más de investigación, que a ti te gusta eso, averigua cuán de acuerdo están los firmantes con eso que se emitió. O sea, la agrupación de violencia rural, la agrupación de víctimas de violencia rural, salió desmintiendo eso en medios locales. Porque esta cuestión no es... Pero eso no son los gremios empresariales. No, pero a ellos, hay 4 gremios empresariales, que es está la señora Nevillán o algo así, que, perdona que lo digan de esta forma, pero yo creo que a esa señora le falta un poquito de litio, porque es realmente brutal las cosas que dice. O sea, ella toma la versión de esto del helicóptero, dice que Catrillanca era un asesino, o sea... No sé, yo escuché el audio ese que se... O sea, es francamente... lamentable cómo se construyen mentiras en torno a eso y cómo además esas personas adquieren ciertos liderazgos en la región. Esos son liderazgos tan destructivos, desde mi perspectiva personal, tan destructivos como los liderazgos violentistas de algunos grupos autónomos de la causa mapuche. O sea, para mí una persona que hace un llamado a tomar las armas, que extorsiona al gobierno, que le pone condiciones para poder avanzar en la paz en la región, no es una persona que debiese ser un interlocutor. Okay. No, pero discúlpame que atente contra tu espíritu democrático y republicano, pero... O sea, me parece que eso es lo más incierto, más falso que existe. O sea, que el gobierno tenía una disposición, no solo el Estado diría, y ahí ya pasamos a un nivel más problemático que es centenario. ¿Está ahí? O sea, que ha tenido intenciones de paz. O sea, la palabra paz en ese lugar ha significado extorsión violenta y sistemática por parte del Estado con fuerzas de preparación militar. Entonces, eso no es precisamente un escenario de diálogo. Y después de matar, decir, oye, no, ahora nos sentamos a conversar. Entonces, tú no le puedes pedir a la gente que salga como a las marchas estudiantiles a hacer una batucada, a bailar, si le están matando a la gente. No, perdón, pero yo creo que aquí hay que distinguir, y eso es lo que yo quería llegar con el punto, que si bien la derecha en los gobiernos anteriores nunca fue enfática en pedir una interpelación y en pedir investigación y en pedir responsabilidades políticas cuando el Estado asesinó comuneros mapuche, creo que este gobierno ha dado un cambio y un giro muy importante en la relación del Estado con los comuneros mapuche y el conflicto en la Araucanía en general. ¿Por qué? Porque se ha abierto mucho más al diálogo de lo que lo habían hecho los otros. Dejó de ser testimonial. Y yo creo que eso es algo que se debe reconocer. Independiente de lo que pasó con el caso Catrillanca, que es muy lamentable. ¿Cómo independiente? Es que eso a mí me parece a ver si es que te entiendo. Lo que tú estás tratando de decir de que antes del caso Catrillanca, antes de este homicidio, se generó una línea de trabajo que se centró en el ministro de Desarrollo Social, que se llamó Plan Araucanía, antes del asesinato. Había una voluntad de generar algún tipo de discusión, y de hecho hubo varios personeros de la oposición que estuvieron de acuerdo y que incluso participaron de eso. Eso fue antes. Cuando se produce el asesinato de Camilo Catrillanca, eso queda total y absolutamente desacreditado. Y cuando lo trata de retomar el ministro Alfredo Moreno hace 3 o 4 semanas atrás, en que se ha reunido incluso con el padre de Catrillanca, la reacción del sector más duro de esa zona es declararlo persona non grata. Yo entiendo que no es que el gobierno debe estar detrás de lo que trata de hacer Alfredo Moreno y no de lo que están haciendo los gremios, pero me da la sensación, como lo dije en el panel anterior, que hay grupos de gente, quizás a ambos lados de la refriega, pero hay grupos de gente, y me queda perfectamente claro que estos grupos que declaran persona non grata a Alfredo Moreno están en eso, que ven como inevitable un choque. Por supuesto. Un choque violento, y dicen, mira, lo que hay que hacer es prepararse para ese momento porque se va a venir inevitablemente. A diferencia de probablemente el gobierno y muchas otras, y gran parte del pueblo mapuche que dicen, mira, quizás
hay que abrir mecanismos que tienen que ver en algunos casos con los escaños reservados en términos parlamentarios, que tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, como dices tú, que tiene que ver con la posibilidad de discutir una redistribución de tierra. Bueno, con la deuda histórica. la deuda histórica. Pero lo que se muestra ahí muy claramente es que hay un grupo que salió públicamente a decir ya hay que prepararse para el momento del conchazo. Y tienen candidato que está fuera de Chile Vamos. Sí. Pero yo concuerdo plenamente contigo en ese sentido. Con la salvedad de que creo que la voluntad de diálogo no se termina con se posterga y se derrumba, y eso refleja que una cuestión que yo creo que ahí vamos a concordar. La relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche históricamente ha sido una relación de conflicto. Y desde la pacificación en adelante, incluso antes, antes de eso también hubo este tema de los parlamentos y de los diálogos, pero desde que Chile es un Estado unitario y una república unitaria y todo eso, obviamente que eso fue un avance violento sobre un territorio que no era soberano para Chile y que pasó a serlo con una invasión militar. Eso creo que es innegable. Y esa ha sido la tónica cultural de la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. Y creo que este gobierno, después, con el retorno a la democracia, tú empiezas a ver como que eso se amaina, como que ese conflicto no sigue escalando. Empieza a escalar nuevamente como por los 2000, y este gobierno creo que da un giro en salir de la lógica de la militarización, o bajar el foco de la lógica de la militarización y ofrecer una alternativa, que es una alternativa de diálogo que incluye derechos políticos. Yo creo que el gobierno del presidente Piñera, es el primer gobierno en democracia que reconoce desde el gobierno central, y no solamente desde la intendencia, que fue lo que hizo Francisco Buenchumilla cuando estuvo ahí, que reconoce que este es un tema político, no solamente un tema de violencia rural, no solamente un tema de pobreza, es un tema político que tiene ribetes de otras características. Yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Yo creo que efectivamente hay un input inicial de decir, mira, tratemos este tema desde el punto de vista político, y se hace una gestión al respecto. Lo que pasa es que el contexto de la situación que se genera a partir del caso Catrillanca y la aparición de personas y organizaciones, más bien, voy a quedarme con las organizaciones del sector que toman una posición determinada que es contraria al diálogo. Totalmente. Y eso, en términos, si tú quieres, puede haber existido antes en términos de uno aquí, uno allá, un gremio aquí, un gremio allá. Pero cuando tú empiezas a recolectar firmas para decir de que el ministro que está llevando a cabo este diálogo es un interlocutor inválido en la zona de tu gobierno, tenemos un problema serio. O sea, es que justo estas situaciones, en términos, tratando de engarzar la coyuntura a una estructura, un problema más macro, es que la democracia consensual siempre va a tener dentro en la posibilidad del conflicto y del antagonismo tenso, extremo, donde el diálogo se suspende. Eso no es algo que se trata de si queremos o no queremos, eso es una facticidad, es un hecho y ocurre en todas partes. Y sobre todo estos temas que tienen que ver con la soberanía, que es una cuestión eminentemente política, la cuestión del poder y su distribución en el territorio, dan cuenta de ello. Entonces, claro, si tú piensas en lo que yo llamo la deuda histórica que tiene el Estado, sobre todo el Estado moderno en Chile, no el indiano, que justamente configuró parlamentos. Ojo que esos parlamentos además fueron adquiridos porque quemaron Santiago. O sea, después de demostrar, oye, mira, si seguís pasando para acá, te vamos a dar. Ah, chuta, parece que de verdad ya no podemos, entonces recién vino el Parlamento. Y ahora juguemos un poco como las analogías, un poco lo mismo, ¿no? O sea, hasta que no terminen matando a un senador, a un concejal o a alguna autoridad política, no va a haber una instancia realmente equitativa y legítima de discusión política en la región. Es que, ¿sabes? Yo creo, ¿sabes cuál es el problema que reviste eso? Es súper sencillo o sea, es sencillo de decir, pero si uno quiere tener una instancia de diálogo entre naciones,
básicamente lo que tú reconoces es otra nación. Y yo creo que este gobierno no está dispuesto a eso. Sí, y más aún te voy a decir. Yo te diría que nadie en la clase política está dispuesto a reconocer al pueblo mapuche como nación. Durante el Estado, ni este gobierno ni los anteriores, ninguno ha querido reconocer al pueblo mapuche como nación. La última vez que se fue tratado como nación el pueblo mapuche fue por parte de la corona española, que hay una serie de... Los parlamentos reconocen la nación mapuche. La nación mapuche. Como un Estado, ¿no? Claro, exactamente. Eso no ha pasado, y todas las veces para que se ha tratado de implementar tanto el Tratado del 169 y el reconocimiento de los pueblos indígenas, topan al final con esta situación que se siente de que tú no puedes darle un reconocimiento como algo extraño a algo que forma parte de un Estado unitario. Totalmente. Y por lo tanto, y eso es transversal en todos los gobiernos. Por lo tanto, en la medida de que las cosas trágicas que han pasado nos lleven a cambiar de opinión, y nos lleven a hacer lo que se han hecho en otras latitudes, donde estas cosas que también tuvieron una resistencia brutal al principio, lo tuvieron en Nueva Zelanda, lo tuvieron en Australia, lo tuvieron en Canadá. Si no fue que los canadienses se levantaron un día en la mañana y dijeron, oye, llamemos a todas las comunidades indígenas y hagamos un pacto. No, eso fue muy peleado con muertos. Claro. Lo mismo en Australia, lo mismo en Nueva Zelanda, pero en algún momento dado tú te das cuenta de que el camino de mantenerte en las coloradas y no ceder nada, lo único que va a terminar es destruyendo, o sea, hacer una derrota para ambos sectores. Yo ahí tengo, es una duda que planteo, que siempre me ha saltado, y es ¿cuánto se reconoce a sí mismo las personas de etnia mapuche que viven en la Araucanía como no chilenos, o como chilenos y parte de la nación mapuche? Porque ahí tú entras en una discusión que tiene que ver con soberanía, pero que también tiene que ver con identidad. O sea, la soberanía tiene un principio de identidad territorial. Mira, a mí me parece, y te invito, si es que no lo has hecho, a leer un texto del poeta Chihuailaf, el Icura Chihuailaf, que se llama, voy a errar el nombre, no me memoria, pero algo así como Carta Confidencial a los Chilenos. Y él en su lugar de mapuche le quiere explicar al chileno común qué es lo que él piensa de Chile y de los chilenos. Y no es una actitud hostil en ningún caso, y tampoco es de un soberanismo separatista que quiera hacer un horadar, dividir, fragmentar el poder del Estado Nacional chileno. Sin duda que deben haber grupos que lo quieren, pero yo creo que ante todo es el reconocimiento de una autonomía organizativa, cierta concepción del poder, y yo creo que en ese sentido algún avance cuando se piensa en la representatividad indígena en instancias estatales, no gubernativas, estatales. Sí. Pero creo que a su vez eso está un tanto desajustado, porque yo creo que la representación no es parlamentaria. Pero, a ver, hagamos un pequeño alto que tengo que hacerlo ahora y seguimos conversando el tema. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los nuestros solo en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago. A pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble, la mejor música en vivo te espera los días martes y jueves. Y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido.
Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago hay muy pocos. A pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo lo espera los días martes y jueves, y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Estamos en el panel de los días jueves. Rodrigo Durán, jefe territorial de Bópoli, Juan Carlos Vergara, investigador. Bueno, cerremos un poco esto para poder tocar otros temas. El petardazo de hoy de CIPER, no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar o qué va a significar. Yo me imagino que esto tiene más que ver con lo que pasa al interior de Carabineros que lo que pasa a nivel de gobierno. Pero cada vez que han salido estas filtraciones viene el retruque. Del otro lado ya aparece alguna situación, Claro. qué sé yo. Así que hay que esperar con algún tipo de... No, el tema, yo creo que pensar que se va a acabar la agenda con esto es imposible. O sea, yo no sé, porque ahora más encima viene la comisión investigadora y el informe. O sea, lamentablemente el tema del asesinato de Catrillanca va a ser parte de la agenda de este gobierno los próximos... Este verano sí va a ser de Sí. todo. Va a seguir el cantinfleo, porque ahí son puros errores torpezas que se Sí, están pero fíjate tú que demuestran elocuencia respecto de modus operandi y de cosas que uno, cuando tú has visto como los políticos, cualquier gobierno, habla de sus Fuerzas Armadas o de sus carabineros, Claro. siempre como de un grado de impecabilidad, Sí. de una cosa extraordinaria, de un, qué sé yo, comparado con las otras policías del resto del continente, esto es, pero de lujo. La cantidad de gente que ha encomiado desde el exterior, qué sé yo. Cuando tú ves el trabajo práctico de ellos, que se puede traducir, por ejemplo, en un desaguisado como este, en un crimen brutal a través de una situación como esta, tú ves tal grado de desprolijidad, tal grado de desconexión en términos de comunicación, tal grado de improvisación cuando debiera hacer las cosas relativamente ordenadas, que tú dices, bueno, ¿dónde está este majestuoso orden impecable de las cosas? Por supuesto. Y eso es porque la realidad es una cosa y la literatura de texto es otra, po. Claro. Ahora bien, yo creo que al menos esta sería mi síntesis, mi último juicio al respecto. Háblate al micrófono. El micrófono. Estoy bien lejos. Es que decía mi última opinión o postura de modo sintético, es que en términos políticos, uno podría hacer el siguiente esquema. Está por una parte Chadwick, la cuestión Chadwick y la cuestión Carabineros. Entonces, en uno y otro se da un fenómeno político conflictivo, que es, si la responsabilidad es eminentemente del ministro del Interior, es un crimen político. Y eso es grave. Y si no es él y es Carabineros, es un crimen resultante de la inoperancia de la policía, que es tanto o más grave. Entonces, en cualquiera de los dos vértices, es un conflicto político que desborda lo simplemente lo societal o la coyuntura, la minucia. Bueno, y por eso se está donde se está, po. Sí. Así que vamos a seguir escuchando de esto. Tú querías hablar del Brexit. Sí, bueno, si ustedes quieren. Si no... No, pero que a mí me parece interesante porque el Brexit, hice una editorial al respecto ayer, haciendo referencia a un libro excepcional de una historiadora también excepcional que se llama Bárbara Tuchman, que ya murió. El libro se llama La Marcha de la Locura, y ella lo que hace es, y fíjate que puede tener que ver con el caso Catrillanca también,
ella define lo que ella considera es locura en un gobierno. Y lo define de la siguiente forma. El gobierno tiene que enfrentar un dilema o un problema, toma una decisión pensando que es en el mejor beneficio de la gente y resulta esa decisión exactamente en lo contrario, en la destrucción del beneficio de la gente. Vamos a poner un caso, si tú quieres, práctico en Chile, y que lo refleja muy bien, una vez más lo voy a citar, el libro de Belisario Velasco que acaba de sacar, el Transantiago. El Transantiago no cabe la menor duda que es una política que se implementa con la idea de beneficiar a las personas que vivían pululando por las micros amarillas, portadores, y se trata de hacer un transporte eficiente, más distinto, más moderno. Los apresuramientos, las peleas internas que hay ahí entre medio, terminan generando una política pública que hasta ahora le ha costado al país una barbaridad gigantesca de plata y no ha satisfecho el propósito original. Estoy hablando. Pero la Bárbara Tuchman coloca ciertas condiciones para la locura. Dice, no solamente tiene que haber tomado una decisión que el gobierno cree que va en beneficio de su pueblo, sino que tienen que haberse dado en esa oportunidad dos condiciones más. Una, que hayan habido opciones alternativas a esa decisión. O sea, que no hubiese estado obligado el gobierno a tomar esa decisión. Y tercero, que hayan habido voces en esa época que hayan dicho, ojo, no hagas esto porque te va a reventar en la cara y te va a quedar la crema. Y parte entonces con un estudio en la historia bien entretenido desde la aceptación del caballo de Troya, que es que Príamo trata de saludar a su pueblo troyano después de esa guerra, diciendo, mira el trofeo que nos han dejado, capitalizando el orgullo y el ego, y le dicen algunos sacerdotes, no hagas eso, quémalo. Y él dice, no, vamos para adelante. Lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar, y pasa todo lo que pasa, pasando por la lógica de los papas renacentistas que, qué sé yo, vendían las indulgencias, hacían todo tipo de cosas, tenían las amantes en palacio, sus hijos eran nombrados cardenales, en fin, y mientras les advertían, paren con esta cosa, esto no, hasta que sale Lutero y se produce el mayor cisma en la historia de la Iglesia, que perjudica, por cierto, a la Iglesia, pasan hasta llegando hasta Vietnam, que es el último caso que toca a Bárbara Tuchman, donde Estados Unidos se mete primero a asesorar a los franceses en una cosa chiquitita, le advierten no se metan más porque esta cuestión es un enjambre, está una arena movediza, se van a entrar. No, dice, hay maneras distintas de enfrentar este problema, asóciense con los chinos, veamos. Y finalmente no sirve de poquito, y terminan con 52.000 muertos en guerra, con un despliegue de como 300.000 o 400.000 soldados en Vietnam y la pérdida de una guerra que nunca jamás pensaron que iban a tener. Bueno, el Brexit es bien parecido, porque David Cameron, cuando llama al referéndum y dice que él cree que va a ganar 70-30 a favor de mantenerse en la Unión Europea, y le advierten, ten cuidado, no meta una herramienta de estas características en medio de esta cosa, porque aquí allá... Inglaterra no tiene tradición plebiscitaria, claro, por lo demás. Bueno, y finalmente pasa lo que pasa, y ahora están metidos en este brete brutal donde no saben cómo salir. Yo creo que, a ver, hay una cosa que yo francamente admiro profundamente de lo que he visto en la política de los ingleses en los últimos 2 años, y es esa consecuencia con la voluntad popular, pero que no se tranza, pero jamás. O sea, Cameron convoca el referendo porque lo promete en campaña, jamás se imagina que esta ola más nacionalista, populista, le iba a pasar por encima, y lo que hace Theresa May en los últimos años, de convocar el artículo 50, de empezar la negociación, de perder, y ayer de mantenerse en el Parlamento pese a haber perdido con la derrota más apabullante la democracia británica. Nunca, jamás, un primer ministro había perdido de esa manera y se había mantenido en el No, es de la historia, antes de la democracia. Entonces, lo que más me sorprende a mí es que ayer, después de ganar la moción de censura, ella sale y dice, vamos a seguir con el acuerdo del Brexit. O sea, van a llegar y es impresionante porque
nadie sabe cuál es el impacto real de esta cuestión. O sea, yo no soy abogado, pero me imagino lo que deben estar pensando los juristas, así como, bueno, ¿qué pasa con todos los contratos que existen bajo la norma de la Unión Europea? El Guardian hizo un artículo hace más o menos como 2 semanas atrás, bien entretenido, bien interesante, sobre qué cantidad de cosas variarían si es que acaso efectivamente, cosas cotidianas que tú puedes constatar rápidamente. Y te dan varias pistas. Una, el taco que se formaría en las aduanas, en términos del transporte de qué sé yo, de camiones nomás, sería impresionante. Segundo, esto es divertido, habría una crisis en la Premier League, porque todas las leyes de los ciudadanos que son comunitarios no se entienden como extranjeros dentro de la Premier League y por lo tanto no copan la cuota de extranjeros. Y sin embargo, muchos de ellos tendrían que ver cómo se organiza el fútbol inglés de nuevo, porque pasarían a ser automáticamente extranjeros y no comunitarios, porque se saldría. Y ponen una serie de escenarios bien interesantes, pero que tienen impacto cotidiano, o sea, que tienen impacto que uno lo puede percibir. No, si es una cuestión... A un nivel burocrático. Como desde pequeñas acciones económicas, de desplazamiento territorial, etcétera. Pero a mí me parece que en un sentido estructural respecto a la realidad europea, el Brexit representa la siguiente escena. En Inglaterra es un paradigma inalcanzable, por lo demás, de la pugna entre dos poderes, que es la corona y el parlamento. O sea, históricamente Inglaterra se constituyó así, a distinción de otras monarquías absolutas. Entonces, luego, hoy, en este escenario de monarquía constitucional, etcétera, te das cuenta que hay tres fuerzas. Está la primer ministro o ministra, Theresa May, el parlamento y la ciudadanía, la población inglesa, porque es muy extraño y te das cuenta ahí en qué sentido el parlamentarismo es intrínsecamente, en mi parecer, oligárquico. O sea, todo un parlamento tratando de operar al modo de un dique o de una contención ante una situación que el pueblo votó derechamente. Y se supone que el parlamento es la representación de la soberanía popular. Sí, ahora yo considero, para serte un poco como Rodrigo, yo considero al pueblo inglés, en términos de su relación con la democracia en los últimos, qué sé yo, 100 años, 200 años, de un comportamiento ejemplarizador extraordinario. O sea, Winston Churchill gana la Segunda Guerra. Héroe absoluto de Gran Bretaña. Y no es votado por el pueblo a la primera elección después. Porque, entre otras cosas, perciben que, primero que nada, él estaba a favor de mantener la India y entienden de que es distinto un tipo que es capaz de aglutinar a un país en una situación de conflicto de alguien que necesita generar mecanismos para crear un país después de esa destrucción para la paz. Y a su héroe máximo le dicen, mira, compadre, perdona, pero no es tu tiempo. Hay tareas de héroe y hay tareas de administrador. Eso sí que es un pueblo con conciencia democrática. Claro. ¿Cachai? Pero aquí ahora el grado de fallas de cálculo es lo que me impresionó. Ahí tú tomas 2 puntos que para mí son, creo que más allá de la crisis y de la incertidumbre que genera el Brexit, que honestamente yo he hecho un esfuerzo por entender cuál es el impacto económico que podría tener esta cuestión y es incalculable porque nadie sabe en qué va a terminar. O sea, piensa que el 30% del PIB de Inglaterra es mercado financiero, que opera principalmente en la Unión Europea, y no está claro si van a seguir en Basilea III, si van a pasar la norma inglesa, nadie sabe. Pero más allá de eso, yo creo que aquí hay 2 temas que son muy, muy, muy contingentes a la política del siglo XXI, entre comillas.
Lo primero es el impacto que tienen las redes sociales en las coyunturas electorales. O sea, ahí está este documental que yo lo mencioné la otra vez, que va a salir en el HBO, o sea, serie documental que cuenta la historia de el conservador que empieza a empujar la idea del Brexit, diciéndole, mira, y se junta con un compadre que cacha de Big Data y generan un mecanismo para convencer a no votantes euroescépticos de que voten en esta elección y al mismo tiempo de dejar a los euroamigos fuera de la elección porque en realidad obviamente iban a ganar. Entonces generan un escenario de confianza y pasa lo que pasa. Y lo segundo es que, a mi parecer, la política y la democracia se va a empezar a enfrentar a coyunturas de este estilo, no sé si plebiscitos, pero sí el auge de los nacionalismos sobre todo, pero en general mecanismos más directos de representatividad ciudadana. Por supuesto. Y ahí hay un tremendo desafío para la política tradicional, de entender los códigos, y no solo los códigos, sino que de hacerse una idea de cómo manejar eso. Porque tener más Brexits es una cuestión bien que nadie puede calcular. Yo creo que lo que está haciendo Macron hoy día en Francia es bien interesante, ante este auge antes de que vuelva a explotar. El diálogo ese. Claro. Que hace 7 preguntas y genera una cosa parecida a la Asamblea Constituyente, o sea, el proceso constituyente que se inició acá en Chile, pero muy distinto. Y pone preguntas súper concretas respecto a cuáles son las prioridades de su gobierno también. O sea, él pregunta, por ejemplo, ¿qué servicios sociales son inútiles? ¿Y cuáles deberíamos reforzar? ¿Qué servicios sociales faltan? Y pone cómo Francia se debe adaptar al desafío del cambio climático. ¿Cómo Francia, o sea, quién debe pagar la transición ecológica que le llama a él? ¿Lo deben pagar los ciudadanos? ¿Lo debe pagar el Estado? ¿Lo deben pagar las empresas? ¿Quién lo paga? ¿O no lo hacemos? Entonces creo que esa es una aproximación distinta que yo personalmente no había visto de cómo abordar a una ciudadanía mucho más empoderada, desde que se siente más empoderada. Quizás no lo está en concreto, pero se siente más empoderada y ahí se genera un tema de expectativa. Eso es interesante porque lo que... hagamos una suerte de recapitulación rápida. Macron llega a la presidencia de Francia, pero subido en andas como un logro extraordinario, el chico nuevo que deja atrás a los partidos liberales y socialistas clásicos, sube acá aplaudido por todos, qué sé yo, y de pronto todo se viene abajo. Y termina con las mayores protestas que ha tenido Francia en el último tiempo con lo de los chalecos amarillos y llama a este diálogo nacional con una primer convocatoria a los alcaldes, porque de ahí es donde se están produciendo los conflictos ciudadanos. Pero este es un llamado como reacción al golpe reactivo ciudadano. Sí. No es una cosa que le naciera o estuviera en su programa. De acuerdo. Ahora permíteme dos observaciones, Fernando. Yo no coincido contigo en la figura de Macron, porque yo creo que el gran triunfador de las elecciones francesas fue Marine Le Pen. O sea, lo que hubo fue una coalición, una coyuntura de último minuto que todos los partidos existentes se tuvieron que aliar para bloquearle el paso a Marine Le Pen. Es como si el Frente Amplio se hubiese unido a la nueva mayoría para bloquear la entrada de Piñera, aunque no es el mismo candidato, pero quiero decir la estrategia política. Pero no es que él haya sido un candidato fuerte, con un tremendo apoyo, una figura representativa, para nada. No dije eso. Lo que dije es que cuando gana Macron, adquiere un protagonismo casi de starlet, de figura pública. Sí. Claro. Pero era la persona que venía de había estado en un gobierno socialista, pero sin embargo era de la banca. Sí. Tenía un talento en una serie de cosas, qué sé yo, que le satisfacían a la derecha moderada y a la izquierda. Efectivamente se había bloqueado a Marine Le Pen una vez más, porque esto viene pasando varias veces, pero existía la emergencia del cabro, del chico nuevo, con ideas... Sí. Pero yo creo que eso fue más una maqueta de los medios publicitarios más que una percepción real. Pero bueno, sí.
quería decirte con esto que para mí el Brexit tiene que ver nuevamente con el problema de la soberanía y con la efectividad de los modos de representación política. Porque, o sea, insisto con el ejemplo, me parece insólito que un pueblo vote dame un vaso con agua y todo el parlamento o la mayoría de él, que representa la voluntad del pueblo en el lenguaje clásico de la democracia, sea monarquía constitucional o no, vota lo contrario. ¿Qué es eso? O sea, y podemos estar en fuerzas conspirativas, entonces así como, no, es que en realidad como que convencieron a todos los votantes que mejor no votaran, y a los que como que más o menos que sí, entonces por eso ganó. O sea, cada vez que gana una fuerza que no tiene coherencia respecto al discurso de las fuerzas políticas tradicionales constituidas, es conspiración. O sea, Maduro fue reelecto por conspiración. No, yo creo que las elecciones, si toca el tema de Venezuela, yo creo que las elecciones no tenían ninguna garantía. De hecho, ni siquiera participó la oposición. Sí, en el caso del Brexit se metió el tema de Cambridge Analytica entre medio también, que fue uno de los primeros en que saltó el tema del Brexit. Pero tú tienes razón, en que si es que la gente dice de que hay que separarse de la Unión Europea, y de hecho, a partir de ahí se ha iniciado un camino para tratar de separarse, claro, de implementar la decisión ciudadana. Solo que el plan que presentó Theresa May a la Unión Europea de la separación, la Unión Europea la hizo tapa. No, y hubo una contrapropuesta. No la ciudadanía inglesa, la Unión Europea. No, y hay una contrapropuesta que es el que se vota antes de ayer, que pierde, y al final pierde ¿por qué? Porque nadie sabe. Sí, mira, yo no decía que ahí hayan conspiraciones y que uno tenga que deslegitimar los procesos democráticos. Lo que yo señalo es que hoy día la coyuntura, con la tecnología que hay, con el tema de los fake news y todo eso, es un desafío para la democracia. Ese es todo mi punto, pero uno es libre y soberano de votar lo que quiera, y en las urnas inglesas no hay nadie con una pistola apuntándote diciendo, oye, o nos vamos a la Unión Europea o hasta aquí nomás llegaste. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Pero vuelvo al punto, o sea, me parece insólito que pese a todo, pese a que todos los poderes fácticos, como tú quieras llamarlo, pero todo el establishment británico esté diciendo, hagámoslo de nuevo, posterguémoslo, no lo hagamos. Pero lo que va a pasar acá, creo yo, es que vamos a llegar al 29 de marzo sin acuerdo y ahora, tuviste que la Unión Europea, que son hábiles, si tienen harta historia, le mandan el mensaje a Gran Bretaña, ahora si ustedes quieren proceder y deshacer toda esta cosa, oye, nosotros no hacemos ni una pregunta, son bienvenidos, quédense. Claro, pueden deshacerlo unilateralmente. Claro. No vamos a cobrarles nada, no vamos a hacer nada. Pedir explicaciones. Ni pedirle explicaciones, ni los vamos a retar. O tiempos mínimos. Por si acaso, que les dejan esa cuestión que a medida que pasa el tic-tac del reloj hacia el 30 de marzo, varios van a decir, oye, te fuiste de la casa, yo todavía estoy enamorada, así que entra cuando quiera. O todavía estoy enamorado, así que tienes toda la... Entra cuando quiera. Y oye, ayer estabas ahí curado, bueno, pues se te pasó la curadera. Bueno, claro, eso es un poco cosas que pasan, vuelve nomás. Vuelve nomás. No. Y eso te lo mantienen ahí, que exacerba mucho más la situación al interior del Reino Unido. Sí. Y además ayer se dio una situación muy interesante, porque una cosa es que los parlamentarios conservadores le hayan dado la espalda a Theresa May en una gran proporción y le hayan sometido a la mayor de las derrotas que un primer ministro ha sufrido en la historia de Inglaterra, con 230 votos de diferencia entre apoyarla o no apoyarla en su pacto. Y otra cosa totalmente distinta es decir, oye, a la oposición, no crean, qué sé yo, ustedes, los liberales, que porque nosotros estamos yendo contra nuestra primera ministro, le vamos a pasar el poder a Jeremy Corbyn. No equivoquemos, y al día siguiente le dan, qué sé yo, el voto de no confianza es rechazado, claro, y Theresa May se ratifica, salva. Claro. Sí. No mezclemos peras con manzanas. Sí. La Theresa May habrá dejado la crema y está a la escoba y no queremos nada y estamos en contra de ella en eso, pero eso no significa que le vamos a pasar a la oposición el gobierno, ¿no? Bueno,
creo que la instancia política determinante, como es casi siempre o siempre la decisión, recae justamente en May. En algún sentido, la decisión es o se acata la voluntad del pueblo o me subsumo al Parlamento, y ahí queda claro quién tiene el poder. Sí, que aquí bueno, tomando ese punto, creo que se mezcla, y es otro desafío, es como tú, en una democracia que es representativa, como la monarquía inglesa, tú incorporas o abrazas mecanismos de participación directa. O sea, eso siempre va a ser un desafío porque no necesariamente conversan. No necesariamente, y creo que ha quedado claro que el Parlamento inglés no tiene voluntad de ejecutar el Brexit. Porque es imposible pensar que si tú negociaste 16 meses para llegar a un acuerdo, se vota, se rechaza, vas a llegar a un acuerdo mejor en 4 días. O sea, ahora eso lo tiene que proponer la primera No, ministra. pero ahí está claro por lo demás que lo que está haciendo el Parlamento es un poco, mírame el ejemplo, es como los recursos de amparo cuando estaba como en la Vicaría de la Solidaridad, así como en el fondo resquicios formales para poder generar un espacio, un tiempo para ver qué cosas pueden decidir entre medio. Porque lo único que están haciendo es contener la salida del Brexit. Dicen, de hecho lo que vetaron ni siquiera fue la salida misma, fue la forma propuesta. Sí. La forma de la propuesta, ¿te das cuenta? Sí. Entonces la forma nueva también, entonces están buscando cualquier resquicio para inflar, para generar un tiempo que les permita operar. Oye, a propósito, aquí Alejandra Peralta por Twitter le pregunta a ti, Rodrigo, ¿cuál fue la serie documental que mencionaste de HBO? Esta es de... ¿Cómo se llama? Este inglés, Cumberbatch, se me olvida el nombre, que también actúa como en la película Mowgli de Netflix. No me acuerdo el nombre, está en HBO, en el HBO Go, en el que está la estrenaron hace, si no me equivoco, 7 días o 6 días. Y cuenta toda la historia del Brexit desde este operador político, y muy, muy entretenida. Voy a buscarla y después lo tuiteo. Espérate, déjame ver, ¿es de HBO Go Now? ¿O Go? No sé cómo se llama la plataforma de Go. streaming. Déjame ver. Brexit se llama. Brexit, 2019. Ahí está, po. Mira qué sencillo. Se llama Brexit. Y es justamente recién sacada, se estrena el 4 de febrero. Dice. Así dice. Brexit se estrena el 4 de febrero. ¿Cómo se llama el actor? Benedict Cumberbatch. Cumberbatch se pronuncia. Sí, Cumberbatch interpreta a Dominic Cummings, el asesor político que se desempeñó como director de campaña de Vote Leave a favor del Brexit. Ahí mira, y así que ya está. Pero dice Esa que sale el 4 de febrero. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, don Fernando. Y volvemos. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.